Está despidiéndose. Maurito, buen día. Buen día, Klaus. Sí, tenemos que hablar, ¿no?, de este informe que presentan todos los años Google, el mayor buscador del mundo, respecto de palabras, temas, preocupaciones que hemos tenido los argentinos y que quedaron plasmados en este informe y que nos va a permitir conocer cuáles son esas palabras, esos temas que sin duda van a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Vamos a mostrar, porque algunas son esperables, otras no tanto. Preguntas que nos hacemos habitualmente. Recordemos que Google tiene millones y billones de búsquedas diariamente. De hecho, le pregunté a Google cuántas búsquedas tenía y me dijeron, no lo podemos decir, pero algunos estiman que son alrededor de 6.000 millones de búsquedas en todo el mundo por día. Estamos hablando de algo impresionante. De hecho, se convirtió en un verbo, ¿no? Googlear. Googlear, algo exactamente. que muestra sin duda cómo impacta nuestra vida. Pero veamos cuáles son esos temas que son principales. Y hay un ranking, un top 10. Vamos a empezar por el primero, que sin duda tiene que ver con el coronavirus, con el COVID-19, que marca un antes y un después porque empieza a desbarrancar temas que son centrales en la vida de los argentinos. Por ejemplo, Clau, el dólar. El dólar se busca más en la Argentina que el tiempo. Es decir, que el coronavirus vino a arrasar con todo y después todos los temas relacionados con el coronavirus, algunos sí y otros no tanto. Por ejemplo, Google Classroom, que se utiliza, por ejemplo, para aquellos que tienen clases virtuales. Ah, claro. Por ejemplo, aquellos que tienen, no sé, primaria, secundaria, que utilizan este tipo de plataformas, ¿no? Estas son búsquedas en Argentina. Búsquedas en Argentina. Okay. Sí, hagamos la aclaración porque en otros países, obviamente el tema del coronavirus es a nivel global, pero después hay algunas características que son propias de nosotros. Bien. Exacto. Trámites a distancia, esta plataforma que tiene el gobierno para hacer cualquier tipo de trámites. Para aquellos que no la conocen, lo invito a que lo hagan, ponen trámites a distancia y Google les va a marcar esta información. Es interesante porque esto antes no lo teníamos, ¿no? Hubo una digitalización sin precedentes en todo el mundo y Argentina no fue una excepción. Después, elecciones en Estados Unidos. Esto es muy interesante porque en otros países del mundo las elecciones en Estados Unidos no se viven con tanto interés como hubo por los argentinos de saber si ganaba Trump o ganaba Biden. Esto también sucedió en las anteriores elecciones en los Estados Unidos, lo cual muestra que es un tema de importancia para nosotros. Digamos, el permiso para circular, quinto lugar. El permiso para circular, uno lo ve ahora y ya lo vemos como algo común, pero pensemos a principio de año, hablar de un permiso para circular parece una locura, ¿no? Zoom, esta plataforma para comunicarnos, que llegó para quedarse en aquellos colegios, también en trabajos. Las plataformas de videollamadas son un antes y un después, ¿no? Exactamente. Bueno, el hot sale, Cloud, está siempre, que es la ola de ofertas que prometen muchas empresas. Siempre está entre los temas que más se googlean, cómo encontrar ofertas, qué hacer con estos temas. Es algo central para nosotros también. El comercio online también creció un montón y esto se ve plasmado. Ingreso familiar de emergencia, esto también lo vamos a ver con algunas preguntas que se hicieron. ¿Dónde cobro? ¿Quién lo cobra? ¿Cómo se cobra? ¿Cómo lo tramito y todo eso? Claro. Exacto. También esto es un dato no menor que muestra el impacto en cuestiones económicas. La gente estaba muy interesada en poder obtener este beneficio, obviamente impactado por la pérdida de trabajo. Diego Maradona, y este dato, Clau, lo decías vos al principio, es muy interesante porque Diego falleció el 25 de noviembre y se convirtió en el tema rápidamente más buscado del 2020 por los argentinos. Es decir, que en muy poco tiempo Diego se llevó todas las búsquedas de los argentinos. Y hubo preguntas, Clau, que vamos a repasar, que quiero que la veas, porque estos son los temas, pero hay preguntas. Bien. No sé si vos te hacías alguna pregunta, por ejemplo, ¿cómo hago un pan dulce? ¿Cómo hago? Los tutoriales, digamos. Los tutoriales. Vamos a pasar a la siguiente placa para ver cuáles son los que buscamos los argentinos. ¿Qué es una pandemia? ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus llegó para quedarse, ¿no? Pero fíjate la segunda. O sea que mucha gente me dice, descubrí ahora lo que es el AMBA. El AMBA es impresionante, ¿no? Ahora lo vemos como algo habitual, pero pensemos hace unos meses que decíamos el AMBA, ¿qué es el AMBA? Área Metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Exacto, la Ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que conglomeran la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es el dengue? El dengue tuvo un pico muy importante a principios de año y atención porque en este 2021 hay mucha preocupación por parte del gobierno en estos primeros meses del 2021 que se espera que siempre cuando hay altas temperaturas queda agua estancada, ¿no? ¿Qué es una pandemia? Que ahora empezamos a aprender qué era, empezamos a conocer que estamos viviendo en una pandemia y también está en el cuarto lugar, lo cual muestra también la importancia que tuvo. ¿Qué es Vicentín? Este tema también muestra que la política y la economía está muy presente en el tema de los argentinos. Sabemos que Argentina es uno de los países en donde las redes sociales son muy presentes, por ejemplo Twitter, exacto, Clau, es una red social que se usa mucho y en otros países no tanto, no es un tema menor. ¿Y qué es el
toque de queda, ¿no? Esto pensémoslo a principio del 2020, que veíamos estas decisiones de algunos gobiernos de poner el toque de queda, por ejemplo, en Chile, y la gente preguntándose cuándo se va a dar este toque de queda, ¿no? Pues fíjate que de las 6 preguntas, 5 tienen que ver con el COVID-19 y a su vez una que es el dengue, digamos, relacionado con salud, digamos, ¿no? Y solamente una que tiene que ver con la economía, la actualidad, la pregunta número 5, ¿no? Cuando dice que es Vicentín. Exacto, es muy importante entender que Google nos sirve también para entender cuáles son las preocupaciones, qué son los temas centrales de los argentinos. Y con esto cierro los cómo de los argentinos. ¿Cómo hago tal cosa? ¿Cómo fabrico tal cosa? ¿Cómo uso tal cosa? Bueno, ¿cómo saber si cobro los 10.000 pesos del ANSES? Esto que venimos remarcando, temas económicos. ¿Cómo hacer un barbijo, un tapabocas? Que la verdad es que en un primer momento había que agarrar un pañuelo, taparse la boca, que ahora, bueno, vamos y lo compramos o ya se fabrican. ¿Cómo hacer alcohol en gel? Cuando escaseaba, ¿te acordás? El alcohol, claro. Y todo eso, sí. Exacto, cómo se contagia el coronavirus, cómo sacar el permiso para circular, cómo hacer medialunas. Este dato es muy interesante porque aprendimos muchos a cocinar, cómo hacer Zoom, cómo crear un CBU. Este tema también, ojo, no tenemos mucho tiempo, pero simplemente entender que cómo sacar el CBU muestra la necesidad de entender en temas financieros, porque es algo bastante sencillo, pero es necesario explicar este tipo de temas. Y con esto cierro, cómo van las elecciones en Estados Unidos. Vuelve a aparecer como tema central, preocupación de los argentinos, este tema, ¿no? Un repaso, pero también un análisis de lo que fueron las búsquedas de los argentinos en el mayor buscador del mundo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Maurito. No, por favor. Hasta mañana, Bien, y ya está.